¿Qué son los carbohidratos? Hoy en día oímos a cada momento sobre los carbohidratos en dietas, en nutrición, en sin número de cosas. Los alimentos que los contienen pueden elevar la glucosa en la sangre. Si está al tanto de cuántos gramos de carbohidratos consume y se fija en el límite máximo que puede comer, esto lo ayudará a mantener el nivel deseado de glucosa en su sangre. Ahora, ¿sabías que hay 3 tipos de carbohidratos? Sí, hay 3 tipos de carbohidratos. De ellos podemos ver los almidones, los azúcares y la fibra. También oirá términos como azúcar natural, azúcar agregada, endulzantes en pocas calorías, bebidas alcohólicas con azúcar, endulzante de calorías reducidas, granos procesados, granos enriquecidos, carbohidratos complejos, dulces, de granos refinados y granos enteros. Corazón suena difícil, ¿verdad? Mencioné muchas cosas. En la etiqueta de nutrición de algunos productos, el término total de carbohidratos incluye los 3 tipos de carbohidratos. Debe prestar atención a este número si está contando carbohidratos para incluirlo en sus dietas. Vamos a hablar un poco de los almidones. En esta clasificación, ¿qué podemos encontrar? Podemos ver maíz, múltiples granos, papa, entre otros. En el azúcar es otro tipo de carbohidrato. Quizás oiga decir que el azúcar es un carbohidrato simple o de acción rápida. Hay 2 tipos de azúcares, sí. ¿Cómo así? Azúcar y azúcar. Sí, hay 2 tipos de azúcares. Las azúcares naturales, como la leche o la fruta, o sea, provenientes de esos productos naturales, y el azúcar agregados, como la que se le añaden durante el proceso de elaboración a la fruta enlatada, por ejemplo. Cuando vamos al supermercado, compramos una fruta enlatada, vemos el almíbar, esa es azúcar añadida. O también en la fabricación de productos como la galleta, cuando le agregan azúcar para darle sabor a la galleta. Hay muchos nombres diferentes para el azúcar. Ejemplos comunes son el azúcar de mesa, azúcar rubia, melaza, azúcar remolacha, miel de maíz, miel de caña, entre otras. De la fibra proviene de alimentos derivados de plantas, pues los productos animales como la leche, huevos, pescados, carne de res o aves de corral no tienen fibra. La fibra es la parte que no se puede digerir de los alimentos que consumimos. La mayoría pasan por los intestinos sin digerirlo, o sea que son un complemento excelente para nuestras dietas. Los glúcidos, es de lo que vamos a hablar, ese es el nombre con el cual podemos ver definidos los carbohidratos o hidratos de carbono también. Los glúcidos son moléculas compuestas por carbono e hidrógeno y oxígeno. Ya conversamos sobre lo que son los carbohidratos o hidratos de carbono. Sabemos que estos están compuestos de carbono, hidrógeno y oxígeno. La fórmula empírica de estos compuestos, de estas moléculas, es CH2O, entre paréntesis, y N, que es el número de carbonos que puede tener. Esto van de 3 a 7 carbonos. Para nombrarlo usamos los siguientes prefijos, dependiendo del número de carbonos. Tri si tiene 3, tetra si tiene 4, pen si tiene 5, hex si tiene 6 y ep si tiene 7. El sufijo que llevarán estos compuestos terminan siempre en osa. En esta presentación vamos a trabajar con 2 divisiones de este grupo de los monosacáridos, que son las aldosas y las cetosas. Las aldosas pertenecen al grupo aldehído y las cetosas pertenecen al grupo cetona. Vemos dónde están representados sus grupos funcionales. Hoy vamos a trabajar con las aldosas, que son uno de los monosacáridos. Vemos aquí que en su estructura el grupo funcional siempre va a estar al extremo de ella, porque el carbono solamente puede compartir 4 enlaces, 1, 2, 3, 4. La mayoría de los monosacáridos presentan carbones asimétricos. ¿Qué quiero decir con esto? Que presentan un carbono central
o sea, no en los extremos de su estructura, un carbono central que puede compartir 4 radicales diferentes. 1, 2, 3, 4. Ahora bien, ¿para qué nos es útil identificar cuál es el carbono asimétrico de la estructura? Veamos 2 ejemplos. Tenemos la glucosa y la galactosa. Vemos su grupo funcional, que es el de la aldosa. Vemos 1, 2, 3, 4 carbonos centrales, que esos son los carbonos asimétricos, y vemos cuál es el que más está alejado del grupo funcional, que es este. Identificamos cuál es, luego de encontrarlo, ubicamos si el grupo funcional OH está a la derecha o a la izquierda de la estructura. Para esto es esta de que tenemos acá, se le pone este prefijo al nombre de la estructura, dependiendo de donde esté el grupo OH. Aquí tenemos otro ejemplo. Vemos que en el carbono asimétrico, vemos que el OH está a la derecha de la fórmula. Por eso tiene el nombre de D-galactosa y D-glucosa. Aquí tenemos otros ejemplos. Tenemos la aldotetrosa. ¿Por qué aldotetrosa? Porque tiene 1, 2, 3, 4. Tetro. Por eso se le da ese nombre, porque tiene 4 carbonos y su grupo funcional es el de las aldosas, el aldehído. Osa, que es su sufijo de todos los monosacáridos. Y L, ¿por qué? Porque en su último carbono anomérico vemos que el grupo OH está a la izquierda. Vamos a ver en esta. También es una aldotetrosa, pero su grupo OH está a la derecha. Tienen la misma fórmula empírica, pero estructuras diferentes, aunque tengan los mismos componentes. ¿Qué tenemos acá? Acá tenemos 2 aldotetrosas. Son L-aldotetrosas las dos, pero tienen una diferencia. ¿Dónde está la diferencia? En su carbono no anomérico, o sea, el que está encima del anomérico. Vemos que sus grupos OH están en extremos diferentes. A estos se le llama estructura epímera. Ahora vamos a hablar sobre la isomería espacial o estereoisomería, en la que veremos lo siguiente. Vemos que aquí tenemos la aldotriosa. Triosa, ¿por qué? Porque tiene 3 átomos de carbono, osa por la terminación, y aldo porque son del grupo aldehído. Tenemos D y L, pero a pesar de que tienen D y L delante, por sus grupos OH, D está a la derecha y L está a la izquierda, poseen la misma fórmula empírica. Vamos a ver. Tenemos 3 átomos de carbono, 3 átomos de carbono, o sea, las dos son C3. Tenemos 6 átomos de hidrógeno, porque son 2 átomos por cada carbono. Y en cada estructura tenemos 3 átomos de oxígeno. O sea que son la misma fórmula empírica, pero diferente estructura. La diferencia es que acá tenemos L aldotriosa y D aldotriosa por la posición en la que están los grupos OH en la estructura. Un dato muy importante que debemos tener en cuenta y otra característica es la isomería óptica. Cuando vemos dextrógiro o D o levógiro o L, no es lo que estuvimos trabajando anteriormente. Esto no tiene nada que ver, hay que tenerlo muy pendiente. Eso solamente es cuando la estructura desvía el plano óptico de luz polarizada hacia la derecha con lo que se llama dextrógiro. Cuando lo desvía hacia la izquierda se le llama levógiro y se representa con sus respectivos signos, a la derecha más y a la izquierda menos. Cuando estas células están trabajando activamente, su requerimiento de energía excede su capacidad de continuar con el metabolismo oxidativo de los hidratos de carbono, puesto que esta velocidad de oxidación está limitada por la velocidad
a la que el oxígeno puede ser renovado en la sangre. El músculo, al contrario que los otros tejidos, produce grandes cantidades de lactato que se vierte en la sangre y retorna al hígado para ser transformado en glucosa. Proceso metabólico conocido como el ciclo de Cori, que este se da desde el músculo por la sangre hasta el hígado. Las principales rutas metabólicas de los glúcidos son la glucólisis, que es la oxidación de la glucosa a piruvato, la fermentación, que es la glucosa cuando se oxida a lactato, la gluconeogénesis, que es la síntesis de glucosa a partir de precursores no glucosídicos, la glucogenogénesis, que es la síntesis de glucógeno, y el ciclo de las pentosas, que es la síntesis de pentosas para los nucleótidos. Pero tenemos que tener algo muy pendiente, que la principal hormona que controla todo este metabolismo de los glúcidos, adivinen cuál es, la insulina. ¿Y dónde se da la insulina? En nuestro páncreas. Recuerda, comparte, dale like y espero te haya gustado el video. Nos vemos en una próxima entrega.